Esto es lo que vamos a ver hoy. Arrancamos con anchura angular. Después vamos a ver una rendija ancha. Después vamos a ver anchura angular de vuelta. Ahora me voy a explicarle qué es anchura angular. Después principio de Huygens. Después vamos a ver la rendija ancha bien con un modelo mejor. La rendija doble y varias rendijas. Y después la fórmula exacta. O sea, vamos a hacer un resumen de la clase de hoy. Sería: vamos a tener una primera idea de por qué, si uno tiene una rendija, ¿sí?, y manda una onda plana a la rendija, ¿por qué no ve? ¿Sí? O sea, esto es lo que diría la óptica geométrica, es que se forma una sombra perfectamente nítida acá. ¿Está bien? Esto sería sombra. Y esto sería brillante. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener una primera idea. Ay, estoy grabando. Una primera idea de por qué, en vez de ver eso, vemos una mancha blanca, ¿sí?, que se extiende hacia los costados, ¿sí?, y que es más grande, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? O sea, en vez de ver si esta rendija tiene, yo qué sé, una distancia de 1 centímetro, uno en principio dice, bueno, la sombra, ¿sí?, o lo que vamos a ver es 1 centímetro de luz acá, o de parte brillante. Y en realidad no ves 1 centímetro. A medida que te vas alejando, lo que vas viendo, ¿sí?, es algo que va creciendo, ¿sí? O sea, a eso se le llama anchura angular. ¿Está bien? A este ángulo, ¿sí? Y vamos a calcular ese ángulo haciendo un análisis bien básico. Después lo que vamos a hacer eso sería un análisis básico. Después vamos a dar un modelito que ya lo conocemos, y ese modelito va a explicar qué pasa si yo tengo, o sea, qué voy a ver en la pantalla si yo hago incidir una onda plana en una rendija de ancho D, ¿sí? Ancho D. Y vemos, ¿qué vemos acá en la pantalla? Esto es con un modelito. Después lo que vamos a hacer es mejorar el modelo. Y a ese mejoramiento del modelo se le llama principio de Huygens. Y vamos a ver lo mismo. Vamos a ver qué pasa, qué veríamos en la pantalla. Yo hago incidir luz en una rendija de ancho D. Es más, vamos a hacer incidir luz de una manera normal y también oblicua. ¿Está bien? Y con ese modelo que se llama principio de Huygens vamos también a analizar dos rendijas, ¿sí? Vamos a ver qué vemos en la pantalla y analizaríamos, ¿sí?, un último caso, que son n rendijas. Cada una de las rendijas de ancho D. ¿Se entiende lo que vamos a ver en la clase? Eso es lo que vamos a ver en la clase. Todo esto explicado con ese modelo mejorado que se llama principio de Huygens. Bueno. Bien. Arranquemos con lo primero, que es lo de bueno, y en el medio
también vamos a ir visitando de nuevo lo que es la anchura angular, ¿no? Para tener una mejor, o sea, vamos a explicar la anchura angular mejorando el modelo. Pero bueno, tengamos una primera idea de lo que es la anchura angular. Teniendo en cuenta lo siguiente. Ya acá arrancamos con un modelo que me dice, bueno, si yo tengo una rendija de ancho D, lo único que tengo disponible ahora para hacer el análisis es pensar a esa rendija de ancho D como infinitas fuentes puntuales, o ponerle muchas por lo menos, están emitiendo como si fuese el problemita de la n fuentes puntuales, ¿no? Entonces, uno lo que puede decir es, bueno, acá ya sabemos lo que vemos en el límite, cuando n tiende a infinito, lo que vemos es, lo que habíamos visto antes, era un patrón de este tipo, ¿se acuerdan? Eso lo habíamos visto que era la interferencia de n fuentes puntuales. Pero acá vamos a hacer un análisis bien básico, vamos a decir lo siguiente. Vamos a pensar en la fuente que está en un extremo y la fuente que está en el medio, en estas dos. Y vamos, esto estamos en la aproximación de campo lejano, donde lo que interfiere son los rayos paralelos, y vamos a preguntarnos, ¿sí? Si acá hay algo brillante, o sea, si acá hay, ¿cómo se le dice a lo contrario de lo oscuro? Brillante, no sé. Y acá hay, bueno, sí, brillante. Si acá tenemos la parte brillante, nos preguntamos en dónde ocurre el primer mínimo de interferencia, ¿no? O sea, supongámonos que el primer mínimo de interferencia ocurre acá, ¿sí? Entonces eso sería lo que me va a definir la anchura angular, porque voy a ver la parte brillante y el primer punto oscuro, la primera oscuridad o la primera franja oscura estaría por acá. Y vamos a suponer que es eso. O sea, estaría a este ángulo. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, ¿cómo hago para calcular este ángulo? Bueno, en ese ángulo hay interferencia destructiva, y esa interferencia destructiva yo la puedo considerar de a pares en el siguiente sentido. O sea que esta fuente interfiere destructivamente con esta, esta interfiere destructivamente con esta, ¿se entiende? Esta interfiere destructivamente con esta y así sucesivamente. Entonces, si cada par de esas fuentes interfiere destructivamente, yo lo que puedo ver es que la interferencia de todas estas fuentes entre sí va a ser destructiva ahí. ¿Está bien? Primero lo hago de a pares, pero ya después voy a concluir que si cada par interfiere constructivamente, cuando yo sumo todo, la suma de 0 es 0. ¿Está bien? Y bueno, para que interfiera la primera interferencia destructiva que hay entre esas dos fuentes, se da en un ángulo tal que hago un zoom y agarro la del extremo y la del medio, eso se va a dar en este ángulo en forma que acá justo quepa media longitud de onda, ¿sí? Si hay media longitud de onda, la diferencia de camino óptico es pi, y la interferencia es destructiva, ¿sí? Entonces, la condición va a ser que esa media longitud de onda, lambda sobre 2, sea igual a lo que ya sabemos. Si esta distancia, que es la distancia de la rendija, es d, esta distancia es d sobre 2, ¿sí? Y este es el ángulo T. Acuérdense que todavía estamos en la aproximación de campo lejano, lo de siempre. Entonces eso va a ser... Se te traba un poco, entonces, no sé la si soy yo, condición... ¿Cómo? No, estoy igual, parece que era. que se te traba bastante. Ajá.
Bueno, ¿Cómo mencionabas ahí, Dani? ¿cómo? ¿Cómo mencionabas ahí la longitud de onda dividido 2 Bueno, ir de un la poquitito distancia más entre las... lento y me detiene cualquier cosa. Sí. La distancia de la rendija es de la Sí. distancia entre cada fuente en ese par de fuentes que yo tomo es de sobre 2. Entonces, la condición para que haya un mínimo es que la diferencia de camino, que es esta, ¿sí?, sea justo una media longitud, una semilongitud de onda, que es esta. O sea que eso tiene que ser igual a d sobre 2 por seno de teta. De acá lo que sale es que seno de teta es igual al Esa, ancho sobre d, esa condición para qué lo que era, Dani, dijiste. para que haya interferencia destructiva, que sea la primera interferencia destructiva. ¿Está bien? O sea, vos estás considerando que tenés estos dos rayos que vienen acá, y justo si hay una diferencia de camino que es justo en la mitad de la longitud de onda, ¿sí?, interfieren destructivamente. Si interfieren destructivamente este par, también lo va a interferir destructivamente el par rojo. También va a interferir destructivamente el par azul y así sucesivamente. Entonces, la interferencia total va a seguir siendo, porque la suma de 0 es 0. ¿Está bien? Interferencia destructiva significa que la intensidad es 0. ¿Estamos? Entonces, acá lo estamos teniendo de una manera más o menos grosera, digamos, cómo calcular esa anchura angular. Bueno, espero que me estén escuchando bien, che. Entonces, Sí, ahora sí. entonces la condición sería esta. Y si la pantalla, como dijimos, está suficientemente alejada, los ángulos son pequeños, entonces el primer resultado que obtenemos es este. O sea, si uno sabe cuál es el ancho de la rendija, ¿sí?, suponete que sea 1 milímetro. Y uno sabe cuánto vale lambda, suponete que sean 500 nanómetros. Mami, Alberto, atendelo. No lo. Bueno, entonces el cálculo del ángulo lo podemos hacer fácil. Esto es 5 por 10 a la menos 7, ¿no? Son 100 nanómetros, un nanómetro de 10 a la menos 9. Esto es un milímetro, es 10 a la menos 2. Entonces, θ va a ser igual. 3, Dani. Un milímetro es 10 a... Sí, estoy mal, ¿no? 10 a la menos 3. Entonces, el θ va a ser igual 5 por 10 a la menos 7 sobre 10 a la menos 3. Entonces, esto va a ser igual a 5 por 10 a la menos 4. ¿Está bien? Ese sería el ángulo. O sea, es un ángulo muy chiquitito, ¿sí? O sea, si uno ilumina, ¿sí?, con esa luz una rendija de ancho esto, y se fija bien lejos, ese ángulo que se va formando entre lo que uno esperaría y lo que sucede realmente es un ángulo pequeño. ¿Está bien? Bien. Esa sería una primera aproximación de cómo introducir el tema de anchura angular. Y en esta aproximación, uno hizo... Tengo una pregunta. ¿El ángulo θ Sí. es con respecto al borde o con respecto a la mitad del borde? A la mitad de la ránula.
Es lo mismo. ¿En qué sentido? El de la mitad no sería más grande. Sí, pero estamos tan lejos, ¿sí? Que Ah, termina ok. siendo lo mismo. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, vos Sí, estás sí, usando sí. el ángulo, o sea, que la pantalla está suficientemente alejada, entonces de ahí empieza a ser lo mismo. De ahí en más empieza a ser lo mismo. ¿Mm? Obviamente, si te fijas cerca, empieza a ser todo diferente. Pero bueno, vos cuando estás diciendo que lo que haces interferir son los rayos paralelos, ¿sí? Estás asumiendo que estás viendo lejos, ¿no? En la aproximación de campo lejano, ¿sí? La pantalla bien lejos. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis que es compatible con este, que es un primer modelo, ¿sí? Para analizar la rendija ancha. Cuando decimos rendija ancha, nos estamos refiriendo a todo lo contrario a lo que veríamos trabajando ahora, que eran fuentes puntuales. ¿Está bien? Ahora con la rendija ancha empezamos a considerar en la interferencia, ¿sí?, el tamaño que tienen las rendijas. Antes suponíamos que era suficientemente chiquitita que la consideramos como una fuente puntual. Ahora empezamos a considerar este tamaño. Y el primer modelito que vamos a usar es el modelo de las n fuentes puntuales. ¿Qué haciendo? ¿Se acuerdan que en las n fuentes puntuales teníamos un montón de fuentes puntuales? Teníamos una distancia que había entre la primera y la última, una distancia típica que había entre las contiguas, ¿sí? De manera que esto era algo así como n-1 por d. ¿Está bien? Si estamos considerando n grande, n muy grande y la distancia muy chiquitita, esto es lo mismo que poner n por d. ¿Sí? El error que cometo es prácticamente nulo, y sobre todo cuando vamos a hacer lo que vamos a hacer nosotros, que es mantener el d grande fijo, ¿sí?, y hacer tender n a infinito y hacer tender d a 0. ¿Está bien? Entonces, este infinito por este 0 va a dar un número fijo, y nosotros lo que vamos a hacer es prácticamente usar como modelo para explicar una rendija ancha las n fuentes puntuales cuando n tiende a infinito. ¿Está bien? Mantenemos el ancho de la rendija, o sea que el d grande lo mantenemos fijo. ¿Está bien? En ese límite, está claro que lo que se va a cumplir es que d se va haciendo tan chiquitito de manera que se va a cumplir esta aproximación, ¿no? La distancia entre fuentes en un momento va a empezar a ser menor que lambda, y si sigo con ese límite, uno podría considerar que esa distancia d es mucho menor que lambda. ¿Está bien? Ok. O sea, si tenemos por un lado d mucho menor que lambda, ¿sí?, y tenemos por otro lado que se cumple la aproximación que vieron en la clase pasada de campo lejano, ¿Mm? Esta es la distancia de la pantalla, el L, y el D es el ancho ese que habíamos considerado en la aproximación de campo lejano. Entonces, esto que está acá, cuando hicimos el análisis de n fuentes puntuales, uno obtenía que la función de onda iba a ser cierta amplitud, ¿no?, por ¿se acuerdan? Seno de n por d, n por k por d, seno de teta sobre 2, sobre el seno de k de seno de teta sobre 2. Eso lo vimos en una clase. Eran eso serían las n fuentes puntuales. Olvidémonos de esto por ahora. Ahora acá estamos explicando algo separado. En una clase vimos esto. Si uno analiza bien lejos,
o sea, lo que lo interfieren son los rayos paralelos, y la interferencia de n fuentes puntuales, me daba esta función, o si quieren, si yo elevo al cuadrado, ¿sí? Uno acá lo que hacía, te quedaba básicamente el patrón de intensidad, estos senos al cuadrado. ¿Está bien? ¿Eso se acuerdan? A ver. Esta aproximación es la de campo lejano, ¿sí? Y cuando uno analiza el campo lejano, lo que interfieren son los rayos paralelos, y cuando hacíamos el análisis de la interferencia de los rayos paralelos, lo que obteníamos era este resultado. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, dada esta situación, dado que yo estoy viendo bien lejos, ¿sí? En este sentido de que interfieren los rayos paralelos, y dado que estoy haciendo el límite de n tendiendo a infinito, de manera que t es mucho menor que lambda, yo lo que puedo hacer en esta aproximación, ¿sí? Este seno que está en el denominador, lo puedo aproximar por su argumento. Porque sucede lo siguiente. Esto es el seno. El k es 2pi. ¿Está bien? Entonces, el 2 del 2pi se va con ese 2. Me queda pi por d. Tengo que dividir por lambda, que viene del k. Y seno de teta. Ahora, esto y acá, esto que está acá, está acotado. Esto está tendiendo, como decimos, a 0. O sea, esto es un número muy chiquitito. Así que ese seno yo lo puedo reemplazar por el argumento. O sea, esto va a ser pi de lambda sobre seno de teta, o lo que es lo mismo que lo que tenía antes, k de seno de teta sobre 2. Entonces, estas dos aproximaciones, lo que voy a obtener es que mi función de onda en la pantalla, ¿no? Estamos analizando en la pantalla, va a ser esa amplitud que tenía originalmente, el seno de, acá yo puedo reemplazar n por d chiquitita por el d grande. Por el d grande. K, seno de teta sobre 2. Y acá me quedaría kd chiquitito por lo mismo, pero me quedaría el d chiquitito, pero si le enchufo, multiplico y lo divido por n, me quedaría un n acá. Y acá me quedaría dk seno de teta sobre 2. Me quedaría lo mismo que el argumento del seno. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá reemplacé, acá iba a d, pero lo pasé a d por n sobre n. Ese n fue al numerador, y esto que está acá es d. Este es el n que apareció en el numerador. Bueno, fantástico. O sea, en este modelito, donde yo hago, ¿sí? Tomo las n fuentes puntuales y hago tender n a infinito, lo que me queda es que la función de onda que yo veo en la pantalla tiene una facha bien definida, que es una forma, esto es un sinc, y esto que está acá, si bien n tiende a infinito, uno podría pensar que el phi 0 es suficientemente chiquitito de manera que esto dé un número finito, pero esto tiene que ver con la amplitud. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando uno calcule la intensidad se acuerdan que era la parte real al cuadrado, esto me va a quedar una cierta amplitud de la intensidad que va con n al cuadrado, pero no importa, a mí lo que me interesa es la forma. La forma es, vamos a ponerlo con el sinc. Sinc de dk seno de teta sobre 2 al cuadrado. ¿Está bien? Ya obtuve una
una fórmula bien definida, y eso yo puedo ir al laboratorio y ver si es así. Y efectivamente es así, por lo tanto eso valida el modelito que yo di de las n fuentes puntuales con n tendiendo a infinito. Y explica dos casos, un caso que es bien importante, que es en el caso que, o sea, ¿se acuerdan cómo era el zinc, no? El zinc es esto. O sea, ¿está bien? Eso era el zinc. Y si es el zinc al cuadrado, esto sería un zinc. Y si es el zinc al cuadrado, es... ¿Está bien? Es el 0, está acá. ¿Está? En el caso en que D tiende a 0, ¿sí? Con eso uno lo que obtendría es una rendija de ancho 0, o sea, una fuente puntual. Lo que obtenemos es que este ancho de la campana del medio se vuelve infinitamente ancho. Entonces lo que vos tenés es algo uniforme. ¿Está bien? O sea, si uno va haciendo en el límite, ¿está bien? Recién aparece el primer cero bien lejos. Entonces, eso está representando bien la situación límite en donde la rendija tiene un ancho 0. Pero en una situación donde la rendija no tiene ancho 0, lo que tenemos es esto para la intensidad y esto para la función de onda, si quieren. ¿Se entendió? Bien. Otra forma de validar esto es, bueno, si esto realmente es así, veamos que la anchura angular me da lo mismo. Entonces, vuelvo al tema de la anchura angular. Y yo la anchura angular la deduzco de esta condición. Yo quiero que la intensidad sea igual a 0. O sea, que sea el primer mínimo. Entonces yo lo que tengo que hacer es que sea igual a 0 el zinc de tk seno de teta sobre 2 al cuadrado. Eso va a ser igual a 0. La forma que ocurra esto es, bueno, acá hay varios lugares, o sea, donde da esto 0. Es siempre que el argumento sea para el seno un múltiplo de pi, ¿no? O sea, esto sería un múltiplo de pi, con n pi. Pero a mí me interesa el primero, porque yo estoy viendo la mancha la mancha brillante del medio, ¿no? Del centro. Entonces, yo acá elijo n igual a 1, porque es el primero. Listo. Entonces me queda tk seno de teta igual a 2pi. T es D, K es 2pi sobre lambda. Seno de teta, ¿sí? Considerando ángulos chiquititos, es teta. Esto va a ser 2pi. Y fíjense que queda lo mismo, ¿no? Teta es igual, este 2pi se te va con este pi. Entonces me queda teta es igual a lambda sobre D. ¿Sí? Ahí recobro la formulita de la anchura angular. ¿Está bien? O sea, el modelito, en realidad el modelito es el mismo, porque también habíamos considerado n fuentes, pero lo habíamos hecho así considerando la interferencia de a pares, ¿sí? A una distancia d sobre 2, y acá estamos haciendo la cuenta. Acá hicimos el límite, obtuvimos una fórmula y usamos esa fórmula, ¿sí? Y obtuvimos lo mismo. ¿Se entendió? O sea, en conclusión, usando el modelito primario de la n fuente puntual, le pudimos explicar, ¿sí? Cómo es el patrón de interferencia de una rendija ancha, ¿sí? Como hay una sola rendija y como hay infinitas fuentes puntuales, a este fenómeno cambia de nombre, se llama difracción.
Pero básicamente la difracción sigue siendo un patrón de interferencia. ¿Se entiende? ¿Mm? Y tiene la facha esta. Inc, ¿sí? Al cuadrado, porque estamos hablando de la intensidad, de esta distancia, seno de teta, bueno, K, que es la longitud de onda con la que viene ¿sí? La onda plana que viene de atrás, esto sería la longitud de onda, seno de teta es el ángulo que hay, ¿sí? Entre la horizontal y el punto que yo veo en la pantalla. Acuérdense que la pantalla está bien lejos, sobre 2. ¿Sí? Eso sería la intensidad más allá de una intensidad 0, que sería la máxima, ¿no? ¿Se acuerdan que el zinc evaluado en 0 da 1, ¿no? Así que ahí es donde está el máximo, sí. El 0. Bueno, eso se llama difracción. Pero básicamente la difracción es una interferencia de infinitas fuentes, digamos. Un continuo de fuentes. Bien. ¿Alguna duda? Lo expliqué muy rápido. ¿Entienden estas dos? Lo principal acá es entender por qué yo hago esta aproximación y por qué hago esta aproximación. Esta aproximación la hago para poder analizar la interferencia de la manera más fácil posible, que es entre rayos paralelos. Y la aproximación esta la hago, bueno, precisamente porque lo que estoy haciendo es, al tender ese n infinito, lo que estoy haciendo es que d sea cada vez más chico. Bueno. No hay mucho más misterio. Más. Fíjense algo que aparece acá que es interesante. Y tiene que ver mucho con lo que ustedes vieron de transformada de Fourier. ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían una transformada de Fourier de una función? Ustedes vieron transformada de Fourier en el tiempo, pero lo mismo que vieron en el tiempo lo pueden pensar en el espacio. Ustedes tienen una f de x, la transformada de Fourier, ponerle que sea f de s. ¿Está bien? Ahora, si uno, en vez de tener esta función, tiene una función que es f de x sobre d, ¿está bien? O sea, le cambian el ancho a la función original. Ahora a la función original tenía un ancho que era 1, y ahora el ancho es d, de grande. La transformada de Fourier, ¿sí?, tenía esta propiedad. ¿Está bien? Estoy grande. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces lo que sucede acá es que si acá aumento el ancho, ¿sí?, acá lo que hace es disminuir. Está mal decir aumento y disminuir, pero bueno. ¿Está bien? Si esto tiene un ancho, si el ancho de acá era 1 y el ancho de acá era 1, ahora el ancho de acá va a ser d y el ancho de acá va a ser 1 sobre d. Porque está multiplicando. Y esto es lo que se ve acá. Si uno tiene una rendija chiquitita, la mancha va a ser grande, la mancha brillante en el medio, y si uno tiene una rendija grande, la mancha va a ser más chiquitita. ¿Está bien? Bueno, imagínense que ya de entrada esto permite una forma de medir cosas chiquititas, ¿sí?, usando difracción. Porque si esto, obviamente, vos no vas a tener una regla para medir, ¿sí?, estas milésimas de milímetro, pero sí, bueno, si vos le pones una luz acá, lo puedes medir en la pared, viendo el ancho de la mancha central. Sí, Dani, pero
La función es sinc cuadrado, o sea, cada vez es más chiquita, pero sigue teniendo valor. O sea, yo voy a ver una luz intensa que se va haciendo Sí, cada vez sí, más oscura, sí, pero digo, ponele, según lo que yo tenga para medir, voy a decir, bueno, el tite vale tanto, porque de acá sí, para allá es despreciable. sí, es Pero, cierto. Vas a ver, o sea, si vos tenés una luz muy potente, no solamente vas a ver la marcha central, vamos a ponerlo con franjas, no solamente vas a ver la mancha central, sino que vas a ver, no vas a ver la franja central, sino que vas a ver las otras. ¿Está bien? Fíjense que ahora no es lo mismo que teníamos antes en interferencia, cuando hacíamos interferidos puentes puntuales, teníamos un patrón de interferencia que era así. Ahora lo que vamos a tener es 1. ¿Está bien? sí, O sea, estos no los ves. Este lo podés ver, este lo ves seguro. ¿Está bien? claro. Antes uno no tenía ese decaimiento. ¿Está bien? Pero bueno, si vos tenés una fuente intensa, vas a poder ver el segundo máximo, el tercer máximo, quizás el cuarto. ¿Está bien? Pero tiene Sí, que ver con cuán intensa sea la fuente. Pero la forma es la misma. Y la forma, este ancho que está acá, ¿sí? claro, eso queda Es igual, está bien. el Sí, sí. inverso del ancho, ¿sí? De la rendija. Si la rendija tiene un ancho de, ¿sí? El pico este es inversamente proporcional al ancho. Pero en general uno cuando se enfrenta a esta situación ve solamente lo del medio. ¿Mm? En general, pero bueno, si uno usa una fuente monocromática e intensa, puede ver tranquilamente los otros. Eso es lo que hacemos en el laboratorio. ¿Está bien? Ok. Está bien. Eh, Veamos lo que sigue, el principio de Hume. Bueno, este principio lo que dice es establece de una manera un poquitito más formal lo que dijimos. Y lo que dijimos es lo siguiente. Bueno, si tenemos el caso de la rendija y tenemos un frente de ondas que viene así, uno puede pensar que cada punto en el continuo de la rendija, cada uno de estos puntos, ¿sí? De estos infinitos puntos, es una fuente individual. ¿Sí? Huygens va un poquitito más lejos y dice, bueno, y cada uno de estas fuentes genera una onda esférica, ¿sí? Hacia adelante. ¿Sí? Si yo tomo, por ejemplo, genera una onda esférica hacia adelante. ¿Mm? Y lo que está interfiriendo son las ondas generadas por esas infinitas fuentes. ¿Está bien? Y lo que dice es que cada frente de ondas, sea circular, cónico, cilíndrico, cada frente de ondas puede considerarse como un conjunto de fuentes puntuales en fase. Por ejemplo, si la onda es plana y viene avanzando así, uno lo que puede decir es, se olvida de la onda inicial y considera solamente esto como un montón de fuentes puntuales que están emitiendo en fase ondas esféricas hacia adelante. Uno lo que puede demostrar es que cuando hace eso y ve la suma de todas esas ondas, sigue siendo, ¿sí? La onda inicial. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con las ondas esféricas. Uno puede agarrar un frente de onda, olvidarse de la onda inicial, ¿sí? Ver la interferencia de esas infinitas fuentes y cuando ve la interferencia, eso lo que va a provocar es la onda inicial, que siga así. ¿Se entendió? Bueno, por lo tanto, si uno aplica el principio, bueno, esto es un principio de Huygens explicado en forma extremadamente rápida y sencilla, pero creo que no hay mucho más.
Lo jugoso del principio de Huygens es la fórmula matemática que surge del principio y es la siguiente. Vamos a ver este caso. Vamos a ver el caso que vamos a usar después. Empecemos con el más simple de todo, que ya venimos viendo. Si uno tiene una onda plana que viene, ¿sí?, y se topa con la rendija, ¿sí?, esta onda que está acá, ¿sí?, estas fuentes, que podríamos pensarlo como infinitas fuentes secundarias, porque están provocadas por una fuente primaria, están todas en fase. ¿Sí? O sea, podemos ponerlo. Pensar que este es el eje X, este es el eje Z, ¿no?, que las fuentes se extienden desde D sobre 2 a menos D sobre 2 en X, y que la onda incidente es una onda de este tipo. Lo voy a poner justo con la convención contraria que aparece en el teórico para practicar. ¿Sí? En el teórico aparece omega t menos kz, acá lo que voy a poner es kz menos omega t. En teórico que le pasé. ¿Está bien? Eso quiere decir que la fase inicial con la que arrancas estas ondas secundarias, esto es la onda incidente. ¿Está bien? Si yo calculo la onda incidente en R' y T, pero a R' le doy a T le doy el valor igual a 0. ¿Sí? Porque sería la fase inicial. Y al R' le doy el valor de los puntos que están en la rendija. ¿Sí? Serían puntos del espacio. Formalmente son puntos que ocupan una superficie. En este caso sería la abertura. ¿Sí? En este caso, sencillo, los puntos de las rendijas son X'. Vamos a olvidarnos de la posición Y, así que podríamos pensar que es una rendija en una dimensión nada más. Vamos a ponerle 0. ¿Sí? Y el Z es 0. En la rendija el Z' es igual a 0, ¿no? Y' igual a 0. Vamos a pensar una rendija solamente vertical. Z' es igual a 0. Entonces, cuando yo evalúo esta función phi de int, que en principio es R de t, la evalúo en la rendija a tiempo 0, ¿sí? Eso va a ser igual a, acá le pongo una amplitud, A, ¿sí? El omega por t me da, la parte temporal me da 0, y la parte espacial me da 0, porque K por Z' es igual a 0, porque Z' es igual a 0. Entonces esto va a ser igual a A. ¿Está bien? Entonces, el principio de Huygens, bueno, la pantalla está acá. Yo pienso cuánto va a valer la función de onda en los puntos de la pantalla. ¿Sí? En los puntos de la pantalla yo estoy pensando en describirlos con el R. ¿Sí? En general, el R', que es con el que describo la rendija, se le llama punto fuente. El R campo, el R con el que yo describo donde quiero ver la función de onda, que son típicamente en la pantalla, lo llamo punto campo. Bueno, entonces, si yo quiero, sabiendo que ya como es la fase constante, ¿sí? Y eso tiene que ver con que la onda viene así normalmente a la rendija. Ya la fase constante en las fuentes secundarias que se generan en la pantalla, la función de onda va a ser la onda generada en cada uno de esos puentes secundarios, que va a ser esférica, tiene que ser así, K
dr menos dr', menos omega t, tiene origen en el R', la fuente secundaria. ¿Se acuerdan que acá también iba R menos R'? Y acá lo que tengo que poner es la fase inicial. La fase inicial es A. O sea, sería... Vamos a poner al revés. A ver. Sería la phi incidente calculada en R'. Acá estoy dando la fórmula general. En t igual a 0. Y ahí yo lo que hago es integrar sobre toda la fuente. O sea, sobre la superficie en donde están las fuentes, integro. Y eso lo que me daría, esto sería diferencial superficie prima, ¿no? Que serían los R'. Y eso lo que me daría es la onda total, ¿sí? En la pantalla, o sea, en R y T, a tiempo T. Esta sería la fórmula de Huygens, ¿sí? Que sirve para dar un pasito mejor, un pasito más en el mejoramiento del modelo, porque ¿por qué? Porque si uno sigue con el tema de las n fuentes, para describir, por ejemplo, si uno quiere describir dos rendijas, ahí cagó, ¿no? No cagó tanto, pero se complica, o sea, uno quiere resolver otro problema, cada vez se va complicando más en la formulita esa. Y van a ver qué fácil que es hacerlo con esta formulita, fácil, si sabe Fourier. Pero bueno, esta sería la fórmula general. Forma general. Che, Dani, tengo una pregunta. ¿Por qué dijiste, o sea, por qué la onda incidente, además de integrarla, hay que multiplicarla por el exponencial de c? ¿Por qué además de integrarla hay que multiplicarla por? Por la Mira, exponencial sobre el r menos r'. Sí, o sea, esto tiene que ver con esto. O sea, si vos tenés una fuente, ¿está bien? Una sola fuente. Imagínate que esta es una sola fuente de la rendija. Sí. Lo que vas a tener es, en principio, la onda. Esto ya lo habíamos visto. Esto está ubicado en R'. La onda se toma desde R menos, desde R' como origen. ¿Está bien? Acá voy a dejar otra cosa. Y esto sería sobre módulo de R menos R'. No sé si entendí bien la pregunta. ¿Está bien? Pero vos podés tener acá tranquilamente una fase inicial. ¿Está bien? Sí. Que tiene que ver cómo esa fuente oscila en el tiempo. O sea, puede oscilar de diferentes maneras. Ahora, esta fase inicial, ¿sí? A esa fuente particular, ¿sí? Se calcula de esta manera, está relacionada de esta manera. Es como que este término, y ahora vamos a ver un ejemplo, se mete, ¿sí? Para cada fuente puntual de manera igual o diferente. En el caso que vimos, cuando una onda entra de frente a la rendija, ¿sí? La fase es siempre la misma, ¿ves? Acá estamos, esto vos lo podés pensar como A por E a la I0. ¿Está bien? Más allá del A, que el A es un factor que sale común a todos, se te mete como fase inicial para cada fuente de la rendija un 0. ¿Sí? En el caso sencillo, esta fase es la misma, ¿sí? para cada fuente. Pero en general no es la misma, y vamos a ver un caso donde es esto así. ¿Sí? Pero básicamente lo que te estoy diciendo es esto que está apareciendo de más, ¿sí? Bueno, obviamente cuando vos sumás todas las fuentes, lo que tenés que hacer es integrar, ¿no? Sobre diferencial de R'. También esa suma que teníamos antes ahora se convierte en una integral, porque lo que tenés es un continuo de fuentes. Pero bueno, la respuesta sería esa. Es la fase que tiene, vos con esto estás considerando la fase inicial que tiene cada una de las fuentes individuales, secundarias, ¿no? Si no lo metieras, es como que estás diciendo que todos salieron en fase. Y en general eso no es cierto. Y vamos a ver un caso.
¿Ah? O sea, que con ese comentario, ¿sí?, podemos usar esta fórmula para el caso sencillo, ¿sí? En el caso sencillo que uno tenga una rendija y una onda que venga de forma normal, ya vimos que el phi incidente en R' en t igual a 0 es A. ¿Está bien? O sea que mi onda total en la pantalla, que se evalúan los puntos campos, va a ser igual a la integral, si quieren va a ser menos d sobre 2 a d sobre 2, diferencial de x'. ¿Está bien? Esta vez, en vez de ser una superficie, es una línea porque estoy considerando solamente, bueno, pero podríamos considerar una superficie si extendemos la rendija en I también, pero vamos a hacerlo simple, por A, que sería la onda incidente, por E a la I K R menos R', el módulo, menos omega t. Ahora vamos a ver cómo calcular estas cosas bien. Pero para que vean que esto realmente es diferente, en un caso general, lo que vamos a hacer es hacer incidir la onda de costado. ¿Está bien? La onda incidente va a incidir de costado. O sea, si uno usa esto como la dirección Z, bueno, eso ya lo definimos, eso. Está bien, esta onda de costado, la phi incidente, de R, T, acá lo puedo poner R', no importa, va a ser igual a una amplitud E a la I K por R menos omega t, lo de siempre, ¿no? Fíjense, esto es una onda plana, ¿no? ¿Sí? Esto es plana. Ojo con eso. Esto es esférico. Esto es lo que dice el principio de Huygens. ¿Ah? Bueno, y si yo evalúo esta onda en la rendija, o sea, y a tiempo cero, o sea, la onda, la fase inicial sería, esto me va a dar, el omega t te da 0, y el K por R, esto sería A por E a la I, K por R', ¿sí? Y ahí es donde uno hace lo que sabe. Y acá uno lo que puede hacer es pensar en un ángulo de incidencia. Entonces, mi K va a ser igual a... Esta era la dirección Z. Esta es la dirección X. Entonces vamos a tener en la dirección X va a ser el módulo, va a ser el K, que es el módulo, por menos seno de teta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Coma 0 en la componente X, y en la componente Z sería coseno de teta. ¿Está bien? Y el R', ya habíamos dicho que vale X', 0, 0. Entonces, cuando uno haga K por R', va a ser el primer componente, nada más con signo negativo, va a quedar menos K seno de teta incidente. O sea que mi phi incidente, evaluado en esos puntos, va a ser igual a A por E a la menos I K seno de teta I, a falta del X', ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo cambia la fórmula. Ahora, la función de onda en la pantalla va a ser igual a la integral entre menos t sobre 2
y d sobre 2, diferencial de x', que sería ahora estoy suponiendo una superficie lineal si quieren, ya eso lo comenté, puede confundir un poquitito de eso, me dicen si confunde, diferencial de x', por el phi incidente va a ser a por e a la menos ik x', seno de teta i, y la parte de la onda esférica. Menos omega t sobre módulo de R menos R'. ¿Está bien? Esto que está acá es si quieren, la fase inicial. La fase inicial de cada, podríamos llamarle, fuente secundaria. ¿Sí? Estamos considerando que la fuente primaria es la que genera la onda plana, ¿no? En el infinito, esa onda plana que viene de incidente, la que genera la onda plana esa sería la fuente primaria. O sea, ahora yo estoy hablando de fuente secundaria porque estamos tomando ese frente de onda como, ¿sí? Como nuevos, o sea, estamos tomando en ese frente de onda nuevas fuentes que se llaman secundarias, ¿sí? Porque no son reales, no son fuentes reales. Son un recursito que sirve para que nosotros modelemos bien la difracción. ¿Se entendió? Ahora tenemos otra fórmula. ¿Ah? Ahí hay uno. Esto es para explicitar bien cómo es el principio de Hubble calculado en una manera, en una situación un poquitito más general. A esto lo vamos a usar ahora. Bien, esto sería la conclusión del principio de Hubble en un caso particular. Uno obviamente después puede hacer el mismo principio en el caso en que en vez de tener una rendija en una sola dimensión, tenga la rendija en las dos dimensiones. ¿Sí? Puede ser una rendija, ¿sí? en la dirección X y en la dirección Y, o sea que tenga un ancho en Y y un ancho en X. La cuenta es la misma, nada más que si uno tiene esto, acá la función de onda va a ser menos d sobre 2 y d sobre 2 diferencial de x', ¿se entiende? Si es cuadrada, menos d sobre 2 y d sobre 2 diferencial de y', y acá habrá que ver qué va. También en función que es como es la onda incidente. ¿Sí? O sea, acá iría la onda incidente, acá hay que calcularlo, en R' hasta igual a 0, y acá poner e a la i k módulo de R menos R', menos omega t, sobre módulo de R menos R'. Esta sería una fórmula un poquitito más general, ¿sí? Pensando en una rendija en dos dimensiones. ¿Está bien? Y la fórmula general es la que di al principio. Es esta. Forma. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? Sí. Lo mandé de una. O sea, que el desfasaje va a tener que ver con cómo entra de inclinada la onda a la Sí, rendija. y claro, porque cuando vos tenés... Si no me sí, da cero, si el tita es claro, cero, me queda la primera que vimos. claro. Entonces, pero vos fíjate que cada punto de la... Ah, claro, ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí lo Cada veo. punto Me quedan de la corridos. pantalla, perdón, claro, no pertenece al mismo frente de onda. ¿Sí? Al no pertenecer al mismo frente de onda, lo que vos Sí, tenés sí, es un sí. desfasaje en esos puntos. Y una Está forma bien. de medirlo fácil es la que di. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, listo. Vayamos ahora a utilizar el principio de Hubble. ¿Sí? Ahora de vuelta vamos a ver rendija ancha usando
Huygens. Me tiene que dar lo mismo, ¿no? Vamos a ver que me dé lo mismo, porque si no está todo mal. Bueno, vimos que en el caso de... Vamos a hacerlo, esto en realidad se hace, en el teórico está en los dos casos separados, vamos a hacer los dos casos en uno. Vamos a suponer después θ incidente diferente de 0 o 0, ¿no? Vamos a poner θ incidente, ¿no? El caso más general, con incidencia oblicua de una onda plana. Entonces, la función de onda va a ser igual a, dijimos, la integral de entre menos d sobre 2 y d sobre 2, diferencial de x', de e a la menos i chichen k x' seno de θ incidente. Y acá e a la i k módulo de r menos r' menos omega t sobre módulo de r menos r'. ¿Está bien? Y ahora vamos a hacer un calculito que ya hicimos muchas veces. Vamos a suponer que está la rendija, que este es un punto, este es el centro de la rendija. Este es un punto x', la rendija. Lo hice chiquitito, así que no vamos a moverlo. Vamos a suponer que este es el origen de la rendija, o sea, x' igual a 0. O sea, y este es un punto de la rendija, x'. Y vamos a analizar, esto sería módulo de R menos R', no, esto sería que uno. Mientras piensa. Bueno, esto sería el R, porque este es el origen, ¿no? Y este sería mi R', porque es el lugar del punto fuente que yo estoy viendo. Y esto sería el R menos el R'. Este vector que va desde acá hasta acá. ¿Bien? La punta es R, la cola es R'. Entonces eso es R menos R'. Y yo quiero calcular el módulo de esto. Y esta cuenta ya la hicimos en otro contexto. Si estos dos rayos que salen son paralelos, ¿sí? La diferencia va a ser esta cantidad. Cuando son paralelos, ¿sí? Esa cantidad vale, en este caso va a ser, en vez de usar D, usamos X', esa diferencia va a ser X' por el seno de θ. ¿Está bien? O sea, fíjense que el más largo es R. O sea que módulo de R, eso va a ser, X' igual a 0, confunde acá. ¿Está bien? Vamos a poner esto acá. Esto va a ser X' por seno de θ. ¿Está bien? Esto es θ. ¿Está bien? Θ también es el ángulo que forma el R con la horizontal. Bueno, entonces fíjense, el más largo, el vector más largo, está cargando esto. El vector más largo, está jodiendo, estoy borrando acá. Bueno, el vector más largo, ¿cuál es? R. El más chiquito es R menos R'. O sea que R, el módulo de R menos R', es igual a R,
el módulo de R, menos la parte que sobra, que es la roja, que es X' seno de teta. ¿Está bien? Yo puedo reemplazar esto acá. Lo podría reemplazar también abajo, pero abajo es menos sensible. Acuérdense que acá es sensible porque está la fase, o sea, está el lambda también. Entonces, la forma más simple de resolver esto es, me olvido el omega t, módulo de R menos R', es poner el R menos R' directamente el R o la longitud. Acá podría poner R, o podría también poner la longitud que hay de la rendija a la pantalla. Voy a poner R porque como no va a depender de la variable de integración, esto va a salir afuera de la integral y es un poquitito más exacto. Y acá lo que está arriba yo lo voy a reemplazar por E a la I KR por E a la menos I K X' seno de teta. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la integral, cuando yo escribo la integral, phi de R, T, me sale todo lo que no depende de X' me sale para afuera. Acá había también una amplitud A, la podemos poner. Entonces me va a quedar A. Me va a quedar A por E a la I KR menos omega T sobre R por la integral entre menos D sobre 2 y D sobre 2. Y quedan E a la menos I K X' y hay dos seno de teta. Fíjese, el seno de teta incidente y el seno de teta con el teta que yo veo en la pantalla. Entonces me quedaría seno de teta incidente más seno de teta. ¿Está bien? Listo. Esa era la formulita simplificada de la de arriba. Che, Dani, Cuando yo hago ¿por eso, qué sí. cuando reemplazas te lee la IK por el R menos R'? Está bien, pero abajo, ¿por qué no pusiste el X' semetita en el denominador? Sí, eso no es R', X' por seno de tita, no es lo mismo que R'. Estaba pensando en eso también. A ver cuál es la duda. No la entendí la duda. Ahí cuando reemplazas te dijiste, no, lo que está abajo. Ay, eso, sí. ¿Esto que está acá? Eso está bien, pero lo de abajo, cuando lo reemplazaste, te faltó Ah, el menos X' semetita en el denominador. Eliminado. Ah, bueno, acá es donde yo dije esto, o sea, en el denominador esto no es sensible. O sea, la primera aproximación, fíjate que vos podés quedarte. Esto sería una aproximación a orden 0, y esto sería una aproximación a orden 1, si querés en X', que es chiquitito. ¿Está bien? Bueno, no lo mencioné. Ahí es donde yo le dije, créanme, esto es así, pero si vos hacés la cuenta con detalle, Sí, ¿sí? pero estás haciendo Poner una acá, aproximación. claro, poner acá O el sea, se hace R. me parece a mí que se hace la aproximación abajo, hay que hacerla arriba también. No, ahora lo voy a explicar eso. Pero eso créanmelo y déjenmelo. Es más, acá yo dije que directamente pueden poner L. ¿Está bien? Que es la distancia de la pantalla a la rendija. ¿Sí? Pero puse R porque, bueno, R es un poquitito mejor que L. ¿Está bien? En realidad, si uno pone R menos X' seno de teta acá, también va a ser un poquitito mejor que el R. Pero, ¿cuál es la cagada de esto? La cagada de esto es que depende del... o sea, no la puedo sacar afuera de la integral. Claro. Bueno, Claro, hay una justificación para decir que esto que está acá es de un orden menor que esto. Imagínate que la pantalla esté, yo qué sé, a 1 kilómetro, por una sí, exageración. sí, está bien, es diminuto. El R
este va a ser prácticamente 1 kilómetro, y este x' por seno de teta, el x', ponele que son centímetros, ¿sí? Estás haciendo una muy buena aproximación. En cambio, arriba en el exponente, eso no lo puedo hacer porque no solamente hay que comparar, ahí también hay que comparar con la longitud de onda. ¿Ok? Pero ese problema lo podemos dejar separado. Si queda tiempo, hacemos la cuentita para mostrarlo. Y si no, lo ponemos como un ejercicio de la guía. ¿Mm? Pero es súper importante ese problema. Es súper importante hacer una vez la cuenta y convencerse de esto. Una vez que hacen la cuenta, se van a dar cuenta. No sé si... Bueno. O sea, entonces lo que te digo, Gon, créemelo. ¿Sí? Aproximar el exponente, en el exponente hay que aproximar mejor que en el denominador. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está el lambda en juego ahí en el exponente. En cambio, en el denominador no. Pero lo vemos como una cuenta separada. Queda como tarea pendiente. Si hiciera esa cuenta ahora, perderíamos la visión general de lo que quiero mostrar. Bueno, y lo que quiero mostrar es, bueno, listo, ya está. Tenemos esto. Tenemos esto. ¿Sí? Y fíjense que lo que está acá dentro, lo que está acá, es una amplitud solamente. Cuando yo quiera calcular la intensidad, o sea, es tomar la parte real, ART, ¿sí? Y después elevarla al cuadrado, ¿sí? No va a haber mayor complicación. Sí hay complicación en la parte esta. O sea, que lo que vamos a hacer es calcular la integral de menos d sobre 2 por e a la menos i kx', seno de teta i a seno de teta. ¿Está bien? Y vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense lo que era la onda cuadrada. Antes en el tiempo lo vieron, ahora lo vamos a ver en x. La onda cuadrada en x es una función que valía 1 si módulo de x era menor que 1/2 y 0 si módulo de x es mayor a 1/2. ¿Está bien? Esa es la onda cuadrada. ¿Eso lo vieron? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bien. ¿Qué es la onda cuadrada en x sobre 2? Perdón, en x sobre d. La onda cuadrada en x sobre d es lo mismo, pero en vez de poner 1/2 acá, pongo d sobre 2. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, esta onda cuadrada, si uno grafica la onda cuadrada, va a ser 1 menos 1/2, esto es la onda cuadrada en y de x. Y si uno grafica, acá no está a escala, pero bueno, menos d sobre 2, y esto es 1, la altura de esto, acá está el medio. Esto es la onda cuadrada evaluada y en eso. ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo podría poner, esa integral la podría escribir así. ¿Está bien? Lo bueno de esto es que va tomando una forma que yo quiero que vea. ¿Sí? Simplemente esta onda cuadrada lo que hace es que en vez de integrar de menos infinito a infinito, uno termina integrando entre menos d sobre 2 a d sobre 2. Y lo otro va a quedar e a la menos i. Voy a poner el k como 2pi sobre lambda. ¿Está bien? Y voy a poner el lambda lo voy a poner abajo de los senos. ¿Mm? Y el x' lo dejo al final.
Y esto es una diferencial en X'. ¿Está bien? Bueno, y yo voy a llamar a esto S. O sea que me va a quedar ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a llamar a esta función, por decirlo así, o sea, vamos a llamar a esto f de x. ¿Le suena conocida esa integral? Sí, no es la de. Sí, lo transforma. Sí, Es la Fourier. transformada de Fourier. O sea que acá lo que va es f de s. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben que si la transformada de Fourier de la onda cuadrada en x es, vamos a llamarle, ¿saben, no? ¿Cuánto vale? ¿Se acuerdan cuál era? ¿No era Sync? Sí. Eh, De, y acá sería. claro. Y acá lo que tenemos es que mi f de x es la onda cuadrada en x sobre d. Entonces, mi transformada de Fourier, f de s, ¿cuánto va a valer? Ver pi, Había que multiplicarlo pi por por el x. D y, claro, En el la D. argumento y afuera, ¿no? ¿Se Sí, acuerdan de eso? sí, Listo. sí. Entonces, la integral entre menos d sobre 2 y d sobre 2, esa función complicada que yo tenía ahí, que era e a la menos i k x prima seno de teta i más seno de teta, diferencial de x prima va a ser igual a esa f de s. Va a ser igual a d por sinc pi sd con s, igual se acuerdan era seno de teta i más seno de teta sobre lambda. ¿Está bien? O sea que la fórmula final sería d por sin el pi por el s, entonces me quedaría el lambda lo junto con el pi, hago 2 pi sobre el lambda me queda acá, tengo que dividir por 2, d seno de teta, acá me quedaría seno de teta i más seno de teta sobre 2, ¿sí? Y eso sería la integral esa. ¿Está bien? Fíjense, o sea, lo que estoy haciendo es el truquito de Fourier para hacer el cálculo, no hice ninguna cuenta. Simplemente tengo que saber la propiedad esa de Fourier, ¿sí? De cambio de escala. Por lo tanto, mi función de onda me va a quedar igual a lo que tenía originalmente, que era a por e a la i kr menos omega t sobre r, y la integral. Y la integral me dio eso. Por d, sin kd seno de teta incidente más seno de teta sobre 2. ¿Está bien? O sea que la intensidad es tomar la parte real de eso y elevarlo al cuadrado, ¿sí? Acuérdense que tomar la parte real es multiplicar, o sea, sumar con el conjugado y dividir si quieren por 2. Esta parte que va con esto se te va, quedaría 1 cuando yo sumo con el conjugado, ¿no? Entonces lo que va a quedar es que la intensidad va a ser cierta intensidad 0, acá sería d al cuadrado por a al cuadrado sobre r al cuadrado si quieren,
pero no importa. Lo importante es que te da sinc por K de esto al cuadrado, seno de teta I más seno de teta sobre 2. Nosotros habíamos visto, en el caso, ya lo habíamos visto, que en el caso teta I igual a 0, cuando venía el frente de onda, perdón, cuando te venía la onda de frente, el resultado había sido ¿no? Seno de teta, o sea, es compatible, ¿sí? ¿No? Acá estamos dando, además, el caso en donde la onda venga inclinada. O sea, obtuvimos básicamente lo mismo. Nada más que acá lo que está bueno es que, fíjense, si tenemos, o sea, tuvimos el mismo caso anterior, pero tenemos algo más jugoso que lo siguiente. Si tenemos que la onda, la onda viene con un ángulo de incidencia así, ¿qué pasa? Lo que vamos a ver es, en la pantalla esta, lo que vamos a ver es, bueno, ¿qué es lo que tendría que pasar? En vez de ver la mancha en el centro, lo que vamos a ver es la mancha corrida. Y va a estar corrida en el mismo ángulo que el ángulo de incidencia, nada más que este va a ser negativo ahora. ¿Sí? Si estamos tomando los ángulos positivos para allá, esto va a ser menos teta sub i. ¿Está bien? Y eso se ve fácil, porque si yo quiero que el argumento, o sea, el máximo va a estar, el máximo en el patrón de difracción va a estar cuando el argumento del zinc sea 0. El argumento de zinc es 0 cuando acá arriba está, ¿no? Cuando esto que está acá ¿cómo hago para bajar? Bueno, vamos a ponerlo ahí. A ver qué sale. ¿Está bien? O sea, cuando esto sea igual a 0. ¿Sí? Cuando esto es igual a 0 voy a obtener el máximo de difracción. Entonces, el seno de teta incidente va a ser igual a menos el seno de teta. Entonces, el teta es igual a menos teta incidente. ¿Está bien? Y bueno, obtuvimos un casito un poquitito más general del que veníamos trabajando. Y podemos revisitar, o sea, de vuelta podemos ver el tema de la anchura angular. No, pero ya lo vimos, el tema de la anchura angular, porque es la misma fórmula. Pero fíjense, lo interesante acá, acuérdense que esta pantalla está muy lejos, muy lejos. Si está muy lejos, la mancha va a ser grande, pero el centro de la mancha va a estar dado por esa igualdad entre los ángulos. Teta incidente, teta, entonces yo sigo esta línea, ahí va a aparecer el máximo, ¿está bien? Si la óptica geométrica fuese cierto, el ancho de esa mancha brillante que aparece en la pantalla sería este. ¿Sí? O sea, acá veríamos una mancha brillante perfectamente nítida con este tamaño. Pero como lo que es cierto es la óptica ondulatoria,
Acá lo que vamos a ver es que esto se extiende, esa mancha. ¿Sí? Y la extensión de esa mancha tiene que ver con el ancho angular, ¿no? De difracción. Obviamente va a pasar lo que decía Gustavo, que en realidad vamos a ver otras cosas brillantes acá, ¿sí? Que tienen que ver con los otros picos de difracción, pero bueno, nosotros estamos concentrados en la explicación de lo que pasa con lo que dice la óptica geométrica, ¿sí? Y lo que dice la óptica, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ¿se entiende? Bien, y fíjense, a mí lo que más me interesa transmitir es la utilidad que tienen, por lo menos en esta parte, lo que ustedes aprendieron de la transformada de Fourier. Con el mismo criterio, uno puede hacer cuentas, o sea, uno puede plantear ahora dos situaciones más. Las otras dos situaciones que puede plantear son las que estaban planteadas al principio. ¿Sí? O sea, esta sería una rendija sencilla, una rendija doble. Ahora podríamos ver cómo hacer el cálculo de una rendija doble. Y después el de varias rendijas. ¿Está bien? Que sería lo que habíamos visto nosotros como n fuentes puntuales, ahora serían n rendijas con cierto ancho. Y después ver, realmente lo que vimos hasta acá es el modelo de las n fuentes puntuales o el modelo de Huygens para explicar difracción. Y después ver la fórmula exacta. En realidad esto no es necesario, pero es para comentarles que cuando uno usa electromagnetismo, uno puede calcular cuál es la fórmula exacta y simplemente se menciona cuál es la fórmula exacta para decir, bueno, eso ya no sería modelo, sino sería sigue siendo modelo, pero mucho más, ¿sí? Es un modelo que viene de la teoría electromagnética. Bien. Tomemos un tiempito, ya debe estar abombado, igual que yo. Tomamos un tiempito y vamos a la rendija doble y después a las varias rendijas. ¿Está bien? A menos que tengan una preguntita, tomamos un descansito. ¿Les parece? Bueno, Dale. ¿O quienes están tan entusiasmados que quieren seguir? Unos minutitos estarían bien, me parece. ¿Seguir? No, que unos minutitos de corte estaría bien. Bueno. ¿Qué tomamos? ¿10, 15 minutos? Dale, a las cosas nos vemos ya directamente a las 11. A las 11. Bueno. ¿Les parece bien? Así vamos tranquilos y igual falta poco. Dale.